Amigos televidentes, estamos de retorno a su programa Actualidad Fiscal, Tecnológica y Financiera. Estamos conversando con el doctor Antonio Siriaco. Siriaco, te preguntaba, ¿cómo tú ves el impulso que ha tomado el BRICS ahora después de la reunión que se hizo en Johannesburgo, donde se agregaron varios países, un bloque económico que tiene el 45% de lo que es la población mundial, que tiene un banco con 72 mil millones de pesos? ¿Cómo ves tú esta configuración que China tiene debajo de la manga? Tú lo has dicho. Yo lo veo como una estrategia china, precisamente de ir generando espacio donde va acorralando a su principal contendor, que evidentemente son los Estados Unidos. Cuando tú reúnes en un bloque al 42% de la población, y ahí hay una cantidad de países que 3.500 millones de personas. Y tú tienes ahí la posibilidad de hacer comercio. Y tú tienes ahí la posibilidad... Y unos fondos disponibles ahí. Ahí crea un banco de desarrollo. Sí. Y entonces, y tú tienes la posibilidad de tú utilizar incluso como un ejercicio piloto de una moneda. Y siendo tú el principal suplidor. Claro, de esos, no, el principal suplidor de recursos, de imponer ahí cualquier elemento de una moneda común entre ellos, pero también de tú agenciarte un control de importantes recursos naturales. Correcto. Porque al final, cuando tú reúnes a países árabes productores de petróleo, cuando tú incorporas a países como Brasil, que tienen importantes recursos naturales, y otros países, Rusia, gas natural, trigo, y entonces tú dices, espérate, aquí quien puede ganar verdaderamente y quien está apostando a eso es China. ¿Por qué? Porque los chinos dicen, del 2000 hasta el 2050, por ejemplo, tienen una proyección porque están pensando en el largo plazo. Ellos se quieren ver en el 2050, 2030 como un país liderando la economía mundial. Liderando la economía mundial. Y para eso tú tienes que crecer a una tasa, eso demanda recursos naturales, eso implica que tú tienes que tener ahí, si quieres desarrollar, por ejemplo, la industria 4.0 o 5.0 de alta tecnología, tú tienes que tener recursos que son estratégicos. Es correcto. Por ejemplo, el litio, que es un recurso, una tierra rara, que es Que, por cierto, ellos están liderando la producción de vehículos eléctricos. Tiene a Europa en jaque con el tema de los vehículos eléctricos. Entonces, todo eso implica que es un plan soterrado muy inteligente de una potencia emergente que quiere, como tú has dicho, al 2030 o al 2050 ya convertirse en la primera potencia del mundo. Entonces, todo eso yo creo que hay que verlo así. Por eso yo decía, la lucha de ahora es una guerra económica. Y a los chinos no les conviene tirar un tiro. Porque ellos serían los mayores perjudicados con un conflicto. Así mismo es. Entonces yo creo que todo eso hay que verlo en esa perspectiva. Yo siempre he dicho que, bueno, recuerdo que antes de cuando Mao, la máxima de Mao era guerra y revolución. Se muere Mao, entonces entra Deng Xiaoping y dice, no, espérate. Nuestro máximo no es guerra máxima. Que realmente es cooperación no se le ha dado, Siriaco, cooperación y desarrollo, perdón. No se le ha dado quizás el mérito a Deng Xiaoping, que fue el que realmente revolucionó lo que es hoy China. Claro, incorporó las reformas. Y déjame decirte que a partir que estuvo exiliado en un momento. Claro, que a partir del 76, China no ha entrado en un conflicto bélico. No. O sea, mientras Estados Unidos está, perdiendo, vamos a decir, recursos, tiempo, dedicando recursos a muchos conflictos, muy dispersos, esta gente está concentrada. China lo está invirtiendo en ayuda y colaboración. Colaboración, infraestructura. Y déjame decirte, China es un país complejo. Es un país como con 53 etnias.
con población muy fuerte musulmana. Sí. Y que la gente algunas veces, con conflictos incluso en la parte fronteriza con la India. Y déjame decirte... Conflicto fuerte. Fuerte, incluso que han llegado a situaciones de carácter, ¿verdad?, de llevar militares a esa zona. Y déjame decirte que los chinos están haciendo grandes inversiones en esa zona, donde posiblemente ellos quizás pueden prever situaciones conflictivas internas. Entonces dicen, bueno, vamos a llevar la expansión del desarrollo de esa zona, vamos a mejorar la calidad de vida. Porque Siriaco, al final, nos gustaría que ya en esta última etapa del programa tú nos analizaras cuáles serían las perspectivas de este 2024 para la economía dominicana. No, yo creo que este 2024, manteniendo todo eso en baja intensidad, yo creo que la economía dominicana va a recuperar su crecimiento potencial. Yo creo que ya en la primera mitad del primer semestre la economía dominicana puede estar terminando con un crecimiento entre 4.2 y 4.6. Déjame decirte que si tú analizas el IMAE desde septiembre del año 2023, en septiembre del año 2023 el IMAE, que es el indicador mensual de actividad económica, la economía dominicana creció 3.6. En octubre crece 3.1. En noviembre del 2023, 4.2. Posiblemente el último dato, cuando lo presente el Banco Central en diciembre del año 2023, podría estar creciendo por encima del 5%. Siriaco, y eso significa que ya la economía está retornando a su crecimiento. ¿Crees tú que en este 2023 finalmente se va a hacer la famosa reforma fiscal integral, porque el gobierno ha estado tomando... Mira, yo creo que esto es un año electoral. Yo creo que al margen de quien gane, pero necesariamente después de la juramentación de que gane, va a haber un proceso de reforma importante fiscal. Tiene que haberlo. Y que prácticamente ya se inicie el presupuesto de 2025 con algún arreglo fiscal. Necesariamente tiene que haberlo. Mira por qué, Nicolás, maestro Nicolás. Nosotros estamos dedicando, y en el presupuesto del 2024, vamos a dedicar el 3.6% del PIB en pago de intereses de la deuda pública. Tú no puedes seguir también teniendo una deuda del Banco Central, que es un problema, que eso es una bola de nieve. Que data del 2003. Claro, que data de la crisis del 2003. Y una inversión pública que en este año, según el presupuesto 2024, va a ser de 2.8. Esa lógica de gastar más en intereses que inversión pública tenemos que revertirla. El Estado Dominicano necesita recursos para invertir más, llevar la inversión pública cercano al 4% y seguir mejorando los servicios públicos, seguir mejorando el transporte público. Eso requiere plata. Invertir más en el recurso agua, que es un recurso estratégico y que la República Dominicana, por sus características, todavía tiene una capacidad importante y es un tesoro que mantiene la República Dominicana. Hay que cuidarlo, pero se requieren inversiones, se requiere plata. Entonces tú no puedes seguir todos los años presentando presupuestos deficitarios, porque al final eso se transmite en mayor deuda. Entonces eso hay que romperlo. Entonces yo creo que están dadas las condiciones para que el que gane pueda asumir el compromiso de esa reforma fiscal. Oye, y te voy a decir lo siguiente, tú dices, bueno, hay un costo político, pero también hay un beneficio político. No, y dice Andy Dauager, y yo creo que los beneficios políticos, oye bien, serán mayores que los costos políticos. Te decía que dice Andy Dauager, que es un economista de mucho renombre, que esa reforma fiscal debe permitir que ningún sector salga ileso, porque casi siempre hay sectores que se escapan. Porque de lo que se trata es que los costos se repartan. De eso se trata. Ahora, debe haber también un norte. La reforma tiene que tener un norte.
no es hacer una reforma por hacerla. por hacer. No, No, una porque- reforma que tenga un objetivo, que ese objetivo esté vinculado con el beneficio político. Porque cuando tú, por ejemplo, y lo digo así, porque cuando tú dices, mira, esta reforma es para mejorar los servicios públicos. O sea, tú tienes que venderle Exacto. eso a la población para que te compre realmente proyecto. el proyecto, que ellos estén empoderados de que gran parte de esos recursos que se va a recibir Se van a invertir y la en las gente personas. La cuando va a es así, asumir, la lo va a asume. asumir. No, y de hecho, Siriaco, una de las cosas que se critican a la economía dominicana es que tenemos un gasto tributario alto Claro. y una presión tributaria baja cuando las tasas de impuestos sobre la renta, Claro. de ITEVI, están por encima del promedio. Entonces, lógicamente, hay un elemento, hay un componente que debe solucionarlo esa Claro. reforma fiscal integral. Mira, aquí hay un ejemplo de un servicio que la gente cada vez más lo valora más y lo pide más. Y al principio se le hizo una especie de campaña. boicot Bueno, que es el metro. Sí. Pero estamos tan complicados con el tema del transporte que a todos nosotros eso nos genera muchas situaciones. ¿Sí? Pero entonces tú vas a un país desarrollado y eso es un Y las grandes ciudades, un usan medio eso. principal de transporte. Entonces ya hoy en día tú ves que cueste lo que cueste, pero la gente lo ha internalizado y dice, mira, oye, tú extender la línea del metro a los Alcarrizos, tú y yo hemos ido a los Alcarrizos. Sí, un desastre. El Desastre. transporte. Tú poner un teleférico en los Alcarrizos. Un monorriel en Santiago. Eso te va a resolver un Un problema grave. Grave. Siriaco, hemos llegado al final de este programa. El tiempo en televisión es corto, pero Claro. cuando estamos contigo No, eso- se acorta más. Así es que, Eso es recíproco también. amigos televidentes, hemos llegado al final de este su programa Actualidad Fiscal, Tecnológica y Financiera. Agradecemos su audiencia y nos vemos el próximo domingo. Feliz tarde.